¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Propósito Podcast. Alégrense pues, ánimo. Tanto tiempo sin tener episodio, chavos, y ustedes nomás, ¿no? Qué barbaridad. De vuelta. No, sí que de vuelta. Vámonos. Vámonos, ya estos niños de veras no aprenden. Pero amigos, en esta ocasión estamos de plácemes. Estamos con una persona que me hizo la de Pedro Infante. La de me vas a rogar y rogar y rogar. Así me tuvo de que pastor, mire, pastor. Pero pues se consiguió, se jugó y se ganó. Y aquí estamos. Tenemos la Champions. Tenemos la Champions. Tenemos la Champions. Pero sí, pero antes de presentar a la persona, ya dije que es un pastor. Pero primero, Leti, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Espero que estén teniendo un día increíble. Quién sabe qué nos vaya a saber, ¿verdad? Pero muy bien. Acá andamos cerrando la semana porque yo la estoy cerrando hoy jueves y no viernes. Y me siento súper bien de volver a estar reunidos para Evangelio porque ya tiene muchísimo tiempo que no grabamos un video y pues encantada de poder pues estar aquí con el pastor Juan. ¿Y tú, Jehú? ¿Cómo andamos? Muy bien, al millón como siempre. Ya teníamos al millón porque al 100 cualquiera, ¿no? Así me Amén, hermano, amén. Asústame, Gasparín. Y bueno, pues, como ya, bueno, si están viendo el video, bueno, pues ya estarán viendo aquí el cuadrito que aquí estamos con el pastor con el que vamos a estar platicando. Les presento el pastor Juan de los Santos. Es tu papá. Tu papá. Ya, eso iba. Mi papá, prácticamente, pues vamos a conocer un poquito más de él y todo eso. Así que, pastor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, Sergio, Leti, Jehú. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos muy bien y pasando este tiempo tan agradable con ustedes. Gracias por la invitación. Y eso que dice Sergio es mentira. No, nada más no nos habíamos puesto de acuerdo. Tengo mensajes dejados en visto en Messenger que dan fue ilegalidad de lo que digo. Oigan, pero a todo esto tenemos que confesar algo. Para los que nos siguen redimidos, la voz detrás del promo de emociones, adivinen quién era. He aquí la viva He imagen. aquí el personaje. Gracias. Así que ya, es que la neta, díganme sí o no, se escucha muy bonita su voz así en audio y micrófono. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Así en audio, en micrófono, o sea, en persona no. En vivo no. Hermano, No, da hermano. Miedo, da miedo. Me da Hermano. miedo en vivo. Venga a su programa. Es que me da miedo. O sea, y es que el pastor con la voz que tiene impone respeto. Y yo, de lejitos, digo. Imagínate. Ay, no. Ay, Leti, tú verás qué cosas dices. Pero sí, como bien dijo Jehú, estamos aquí para conocer un poco más del pastor Juan. Ya saben que lo que decimos aquí es chascarrillo, ¿verdad, chavos? Ya saben cómo nos movemos, cómo es el business. Pero, pastor, una pregunta que quiero hacerles y que hacemos por lo general cuando vamos a entrevistar a alguien es, ¿cómo se definiría usted? ¿Quién es el pastor Juan o quién es Juan para alguien que lo acaba de conocer y que se tiene que presentar? Y le dicen, ¿quién es Juan? ¿Usted cómo respondería esa pregunta? Ok, pues Juan es un padre de familia, primeramente, un hombre, un pastor, 52 años y pastoreando niños, jóvenes, adultos. Y pues es eso, simple y sencillamente, Juan es eso. Concreto el pastor, ¿eh? O sea, al punto, a lo que es, conciso. Sí. Sencillito. Sencillo, sencillo el pibe, sencillo. Y, ¿cómo es que usted, vaya, yo no sé nada de su historia, ¿verdad? Lo mucho poco que sé, pues vaya, lo preguntaré de lo que no sé o de lo que no me acuerdo si ya me contó en ese entonces. ¿Usted a la iglesia llega por sus papás o cómo es que usted llega a la iglesia en sí antes de ser pastor? Ok, ahí les va. El chiste bueno. Mis padres
Juan de los Santos, mi madre Catalina García. Los dos ya están en la presencia del Señor. Ellos conocen de Cristo cuando yo tengo 7 años de edad. Y lo conocen porque mi hermana estaba desahuciada. Ella tenía tuberculosis y estaba desahuciada. Mi hermana era un esqueletito ya, no comía nada, estaba postrada en cama. Y cierto día, enfrente de donde nosotros vivíamos, había una persona que estaba haciendo una reunión con niños. Y entonces ella se entera de que mi hermana estaba enferma, postrada en cama, desahuciada ya. Y entonces ella va y le pide permiso a mi señora madre que le dé un tiempo para que los niños puedan visitar a mi hermana y puedan orar por ella. Entonces mi mamá accede. Mi mamá pues estaba en la religión popular, o sea, no conocíamos de Cristo. Y entonces esta persona, que era la maestra de los niños en ese tiempo, lleva a los niños, como 15, 17 niños, y llevan una canasta de frutas como obsequio para mi hermana, pero mi hermana no podía comer nada, ya estaba mal, desahuciada. Y entonces esta maestra de niños llega ahí a la casa y los niños empiezan a orar por mi hermana. Entonces hacen una oración ahí pequeñita, no muy larga. Termina la oración y la maestra le da las gracias a mi mamá por haberle permitido orar y le deja la canasta de frutas. Y se van. Pasaron como 10 minutos y mi hermana, que estaba postrada en la cama, de repente se levanta como si un resorte la levantara y queda sentada en la cama. Y entonces le dice a mi madre, tengo hambre. Y mi madre se sorprende. Y entonces le lleva la canasta que le llevaron de frutas. ¿Y sabes qué? Se acabó toda la fruta que le habían llevado. Triste porque a nosotros ya no nos tocó, ¿no? Pero mi hermana se levantó y ocurrió un milagro en la vida de mi hermana. Claro. Mi hermana actualmente vive, está casada, tiene 3 hijos. Y desde ese día, mi madre toma la fe de Jesucristo. Y entonces ahí es como nosotros empezamos a conocer de Dios. Yo tenía 7 años, mi hermana que Dios sanó tenía 9, 13 años y mi otra hermana 11 y tengo otros 2 hermanos que son más chicos que yo y empezamos a asistir a una iglesia y de ahí empieza el empezar a conocer de Cristo, para esto llegamos a una iglesia, después pasamos a otra iglesia. Yo me bautizo a los 12 años de edad, un 20 de noviembre. Yo me bautizo a los 12 años, empiezo a conocer más de la Biblia y entonces llego a la iglesia que hoy, donde hoy estoy. Ahí llego con mi familia porque era una iglesia que se estaba levantando, era una iglesia nueva. Entonces, mis padres, por apoyar a los hermanos que estaban ahí, empiezan a asistir ahí. Y de ahí hasta la fecha, que ya son 39 años, es que estamos en esa iglesia. Ahora, ¿cómo llego al pastorado? Bueno, ¿hasta ahí voy bien? Sí, no, sí, dele. Sí, sí, sí. Okay. Si hay alguna duda, lo interrumpimos y ya. Eso. Como ven, la conversión mía fue por un milagro sorprendente, un milagro de vida por la oración de los niños. No pierdan eso. Por la oración de los niños. Ya. ¿Ah? Okay. Yo empecé a volar mi mente, pero vamos. Eso. Bueno, entonces, yo empiezo en esta iglesia que es Sinaí, Centro Cristiano Sinaí, empiezo ahí a asistir, llego a una edad de 15 años y de repente mi vida se empieza a mover. En esa transición de la adolescencia a la juventud, yo empiezo a irme por otro camino y me alejo de Dios, no de la iglesia, o sea, del lugar. Asistía yo, pero no era el cristiano que debía ser, era un cristino, ¿no? Sí. Entonces yo me separo y empiezo a tener una vida doble, por llamarlo así.
Y entonces, aunque asistía a la iglesia, pero yo hacía otro tipo de cosas fuera de la iglesia. Entonces, a los 18 años, yo conozco a la que ahora es mi esposa. Saliendo de la prepa, yo tengo 3 oportunidades y una de ellas era que le había yo hablado a Ketita, que ahora es mi esposa, le había hablado para que fuera mi novia. Pero también tenía una oportunidad de entrar al colegio militar para estudiar para médico cirujano partero. Y tenía otra oportunidad porque a mí me gustaba el fútbol. Entonces yo jugué fútbol desde muy chico y llegué a jugar en la primera A, que se le llamaba en ese tiempo, del fútbol profesional. Entonces, si yo tenía que escoger de esas 3 cosas, qué es lo que me podía ayudar, ¿no? Pero como yo tenía un pensamiento muy distorsionado en ese tiempo, pues me costó mucho trabajo, ¿no? A final de cuentas, me quedé con la novia, ¿no? Y entonces ahí empezó mi historia de noviazgo, 5 años de noviazgo. Es la hija del pastor. En ese tiempo el pastor Joel, él fue el que estuvo trabajando. Entonces, la hija del pastor. Entonces, pero la hija del pastor no asistía a la iglesia donde su papá era el pastor. Pasó un tiempo para que ella pudiera asistir Ah, caray. a la iglesia, porque estaba en otra iglesia donde habían nacido sus papás. Ok. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, cuando yo le digo a ella que si quería ser mi novia, y ojo, muchachos, todos los que vayan a ver este video, ojo, cuando yo le digo a ella que me gusta y que si quiere ser mi novia, ella lo primero que me dice, yo puedo ser tu novia si estás listo para casarte. Y eso, ¡fum! Me Explotó. Sí, me hizo saber que ella era la que iba a ser mi La compañera. indicada, claro. La indicada. Y entonces tuve un noviazgo de 5 años y donde solamente, muchachos, ojo, solamente veía a mi novia 5 minutos, a veces 3 veces a la semana, por 5 años. Entonces, no a veces cuando empiezas una relación de noviazgo, tiene que ser diario. La gente a veces dice que el noviazgo es para conocerse. Yo siempre he dicho que el noviazgo no es para conocerse. Te conoces cuando te casas con la persona y empiezas a conocer realmente cómo piensa, cómo actúa, porque ya es él o ya es ella, ¿no? Cuando eres novio, te bañas, te perfumes. Cuando te casas ya ni te bañas ni te perfumas. No, y así pasa, ¿no? Tú vas a la casa de la novia y te prepara galletitas y ya te casas y ya no te preparan galletitas, ¿no? Ojo ahí, pastora Ketita. ¿No? Mira, Entonces, ya lo había pasado así como, te preparan galletas. Ah, no, pero no está. va a No está. trabajar, Se fue a entonces no hay trabajar. problema. Por eso lo está No diciendo. lo vea. Dice, ah, ahorita lo puedo Sí. decir, no me va a escuchar, mira. Entonces, fíjate, son 5 años, me caso con Ketita y pasan 3 años muy difíciles en nuestra vida, a punto de divorciarnos, a pesar de que era la hija del pastor y todo eso, pero yo como había estado alejado, entonces yo no encajaba, ¿me entiendes? Entonces, pasan esos tiempos, vuelvo yo a encontrarme con Dios una tarde al llegar a la iglesia, porque para eso yo le decía a Ketita, vete a la iglesia, ya yo llego, ¿no? Y un domingo, una tarde, yo llego a la iglesia y están cantando una canción que decía, un nombre nuevo me pusiste y me diste otra oportunidad. Así es tu amor, tan grande y tan alto que no se puede comprender. Cuando yo escuché esa canción esa tarde, me partió todo. Yo solo recuerdo que caí postrado esa ocasión hasta atrás, en la parte de atrás de la iglesia, y ya ni siquiera escuché la predicación. Yo me levanté hasta que ya casi todos se habían ido. Ese fue mi encuentro con Dios, mi segunda oportunidad, y de ahí empecé a servir en la iglesia, a servir. Hubo un hombre que se acercó a mí y me empezó a mentorear y me dijo, yo te voy a ayudar porque tú tienes ministerio, tú tienes propósito, y empezó a trabajar conmigo. Y al paso de los años, yo salgo del trabajo del Seguro Social
Yo trabajaba en el Seguro Social, salgo del trabajo y entonces mi esposa me dice, ¿por qué no ayudas a mi papá? Mi papá ya está grande, la edad lo está alcanzando y necesita alguien que lo choferee, ¿no? Alguien que sea su chofer. El pastor salía a muchos lugares a visitar iglesias y entonces yo empiezo a trabajar con él, a ayudarle, a visitar iglesias, a conocer hermanos, a conocer pastores. Y ahí empieza como que un camino, como un Timoteo, a andar con él, a cargarle el portafolios, a escuchar las enseñanzas que él daba, todo eso. Y de ahí empieza a crecer lo que Dios tenía preparado para mí. Entonces llega un tiempo en que me dan el pastorado de jóvenes. Entonces el pastor me dice, ayúdame con los jóvenes, necesitamos un pastor de jóvenes y empiezo a trabajar con jóvenes. Entonces mi primer paso fue jóvenes y empecé a trabajar con ellos y bueno, yo siempre he sido de las personas que yo muevo a los jóvenes. Nos íbamos a congresos, nos íbamos a lugares y No no se saben, nota, no se nota. o sea, esas generaciones, cómo tenían un encuentro con Dios, que hoy a la fecha todos están sirviendo, unos están acá, otros han ido a otras ciudades, pero todos están sirviendo. Fueron tocados increíblemente. Les voy a platicar una anécdota rapidito. Un día fuimos a un congreso y al terminar ese congreso había estado ministrando Jesús Adrián Romero, de esos años. Termina el congreso y nosotros estábamos en un hotel. Entonces éramos como 40 jóvenes, llevábamos un autobús. Llegamos al lugar, al hotel, y en el camino una de las muchachas me dice, Juan, dice, no sé, siento algo dentro de mí, no sé qué me está pasando, siento un calor. Y yo le empiezo a explicar, mire, es el Espíritu Santo, la administración, hubo esto. Y ella va muy tocada. Llegamos al hotel, nos bajamos y me dice, oye, ¿no podríamos orar en un cuarto? Yo le digo, pero nos van a correr de aquí, o sea, ¿cómo vamos a orar en un cuarto? Van a meter 40 chamacos de ahí. No, es que tenemos ganas de orar y que no sé qué. Entramos a ese cuarto y en ese cuarto se volvió algo increíble pasó en ese lugar. La manifestación del Espíritu Santo fue tan poderosa en ese lugar que había jóvenes, escucha, jóvenes que lloraban, jóvenes que se caían solos al suelo, jóvenes que rodaban, una muchachita que se aventaba a la cama y solamente gritaba, ¡Viva Cristo!, ¿no? Embriagados por el Espíritu. De todas las manifestaciones que yo he podido ver, ahí en ese lugar, en ese cuarto, los chicos que habían ido estaban siendo tomados por el Espíritu Santo. Y yo como persona adulta, pues yo estaba cuidándolos solamente Claro. y pude ser testigo de cómo Dios estaba tocando la vida de ellos. Y ese día cambió, transformó la vida de muchos de esos jóvenes. Entonces era increíble, ¿no? Entonces trabajar con jóvenes a mí me gustaba porque Dios siempre se manifestaba de diferente manera, ¿no? Y ustedes que pienso están trabajando con jóvenes, no sabe, es algo increíble poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, ahí cierro ya el paréntesis. ¿Y dónde iba yo? A ver si me están escuchando, ¿dónde iba yo? Desde que empezó a trabajar con los jóvenes, que el pastor le Ajá, pidió que ayuda. lo pidieron de pastor de jóvenes. Ándale, bueno, y ya empecé a trabajar con ellos. Pasó un tiempo y entonces una ocasión la encargada de los niños que hacía las escuelitas bíblicas, que yo creo que alguna vez ustedes han participado en ello, hacían escuelitas bíblicas, ¿no? Entonces, escuelita bíblica era que en una semana... Venimos de la católica. Bueno, no importa. Profe, venimos de la católica y nos acabamos de convertir hace poco. Sí, recuerda que soy me bautizo hace casi un año, ¿verdad? Sí, a los dos. Bueno, nada más para recordar, ¿verdad? Para recordar. Bueno, Que nos bautizó también, que nos bautizó. Como dato Bueno, curioso. esto es historia. dato curioso, él también nos bautizó. Bueno, entonces, escuelita bíblica es lo que se hace cada año en diferentes iglesias, congregaciones cristianas, ¿no? Y es toda una semana de trabajo con los niños, entonces de diferentes edades. Entonces ahí le echas toda la carne al asador
y toda la semana tienes juegos con los niños, enseñanza, les das de comer y todo eso. Y entonces esta hermana, esta persona se encargaba de ese trabajo, pero ella también trabajaba en el Seguro Social y un día resulta que no, las fechas no le daban con sus vacaciones. Entonces el pastor Joel, que me dice, oye Juan, necesitamos a alguien que se encargue de los niños. Y ahí va, ¿no? Ahí va Ahí va Juan. de todos los moles, ¿no? Y entonces, que le digo, pastor, está bien, si usted quiere, yo trabajo con los niños esta semana. Y entonces le dije, pero me gustaría darle seguimiento al trabajo que hagamos durante esta semana. ¿Por qué? Porque las escuelitas bíblicas son una semana al año, ¿no? Entonces, sí, llegan 200, 250 niños, pero cuando termina esa semana, ya no hay niños. Entonces se pierde todo ese trabajo. Para mí era perder todo eso, ese esfuerzo, ¿no? Entonces le digo al pastor, si me deja usted darle un seguimiento y cada sábado tener a los niños que se queden y darles un discipulado. Y me dijo, haz lo que tú creas. Ah, bueno, entonces nos dieron ahí chance. Y entonces, cuando termina la escuelita bíblica, yo sigo con un discipulado cada sábado. Entonces, al empezar con los niños, me empezaron a llegar de 60 a 70 niños. Wow. Unos que eran de la congregación y otros que no eran de la congregación. Entonces, tú sabes que a un niño le dices, invita a un amiguito, invita a 10 y te doy un premio y te trae 20, ¿no? Sí. Le dices a la iglesia, sí, traiga un invitado y no te trae a nadie, ¿no? Aunque le des premio. Pero con los niños es diferente. Muy cierto. Entonces, pasaron como 4 semanas y llegó aquí a la región Compassion. Compassion es una asociación civil que trabaja con niños. Okay. Entonces ellos hacen sociedad con iglesias cristianas para el trabajo con niños. Ellos te apoyan con algo económico, con un patrocinio, y tú haces el trabajo con el recurso humano. Entonces, para entrar a ese proyecto necesitábamos a 140 niños, pero solamente de 3 a 9 años era el registro. Entonces, lógicamente, pues no tenía yo todos esos niños. Entonces le digo al pastor, ¿cómo ve? ¿Le entramos? Y él me decía, pues sí, le entramos, pero ¿dónde agarramos niños, no? Entonces, la idea de Compasión es alcanzar a niños que no conozcan de Cristo. Entonces, ¿qué hicimos? Y aquí empieza ese trabajo con niños. Sí. Y entonces le dije, no se preocupe, pastor, usted déjeme a mí que yo voy a ver qué hago. Entonces, me aventé todo un proyecto en diapositivas y todo del trabajo que se iba a hacer con los niños, porque se llaman centros de desarrollo integral, en el cual se trabajan las 4 áreas de desarrollo, que es la cognitiva, la socioemocional, la física y la espiritual. Si te das cuenta, va más allá de lo espiritual. Entonces, por eso a mí me llamó la atención todo ese trabajo. Bueno, ¿qué hice? Me fui a las escuelas más pobres a presentar este proyecto. Y yo le decía a los padres, primero hablé con el director y le digo, mira, te vamos a ayudar con los niños que no entienden las tablas, las cuentas, no saben leer, todo eso. Nosotros te vamos a apoyar. Entonces les platiqué a ellos primero el proyecto y me dijeron, sí, está bien. Le digo, bueno, tráiganme a todos los papás de primero, segundo y tercer año. ¿Y qué creen? Que los llaman. Pues íbamos a ayudarlos, ¿no? Claro. Y entonces les presentamos el proyecto y cuando les dijimos, el sábado vamos a inscribir a todos los niños, ¿saben cuántos niños teníamos afuera de la iglesia? A más de 300 niños que querían inscribir ¡Wow! el programa. Y todos esos niños no eran cristianos. Y ahí empieza toda la aventura del CDI. Con los niños. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, pastor? Hace 15 años. O sea, hace 15 años empezaron con el trabajo de niños. Hace 15 años, cuando conocimos precisamente a Isabel. Increíble. Entonces a nosotros nos invitan a algo que ellos llaman abogacía, al puerto de Veracruz. Okay. Y entonces mi esposa y yo vamos a esa abogacía y en esa abogacía Compassion había invitado como oradora a Isabel. Y ahí fue donde la conocimos. Y ahí fue donde le dije, tienes que ir a predicar a un congreso de jóvenes, que era el primer congreso de jóvenes que estábamos iniciando aquí en Nogales, en la Conca.
Y ahí empezamos. Entonces, así se va generando todo el trabajo con niños. Entonces, el trabajo con niños es un evangelio personal sin confrontación. Entonces, nosotros tomamos un lema, lo que dice la Biblia: el que tiene al hijo, tiene al padre. Atiendes bien al niño y el padre va a venir solito. Porque qué padre no quiere ir a donde atienden bien a su hijo. Cierto. Entonces, ese es nuestro lema aquí en la Conga. Entonces, al paso del tiempo, todos esos niños que no conocían de Cristo empezaron a traer a sus papás a la iglesia. Y así es el trabajo que realizamos con los niños. ¿Por qué les decía al principio que no se les olvidara lo que pasó de estos niños que oraron por mi hermano? Porque todo lo conecta a Dios tan perfecto. Que eso que un día pasó con mi hermano, que yo fui testigo, ahora de repente yo empecé a trabajar con niños. Y el resultado del trabajo con estos niños es la cosecha de papás, de almas que vienen a conocer a Cristo. Wow. Entonces, es increíble trabajar con niños. Entonces, todo el trabajo que realizamos aquí es integral. Entonces, por eso les hablamos de lo cognitivo, donde apoyamos a los niños que les cuesta trabajo las matemáticas, que no saben leer. Entonces, nosotros los apoyamos en esa área. En lo socioemocional, ¿qué hacemos con ellos? Cuando a veces son niños retraídos, pues platicamos con ellos, los llevamos a viajes, los llevamos a, por ejemplo, al puerto de Veracruz. Hay niños que no conocen el mar, nosotros los llevamos. Y cuando tú ves la expresión que ellos tienen en su cara por ver el mar, ¡wow! Y nos dicen: maestro, yo nunca había venido al mar. O sea, emocionadísimos. Esa es una satisfacción que dices, vale la pena, ¿no? Los llevamos a comer a veces a restaurantes, porque son niños de escasos recursos, y a veces ellos dicen: nosotros nunca vamos a poder entrar a un restaurante, nunca vamos a poder ir a un McDonald's. Pues nosotros los llevamos y hacemos que ellos comprendan que tienen propósito y que Dios está con ellos y que Dios puede darles eso y todavía más, ¿no? En lo físico, pues les damos un desayuno que sea nutritivo, de lo que a veces en su casa no tienen ni para comer. Entonces, muchos de los niños llegan y preguntando: ¿y ahora qué nos van a dar de comer? Ay, O sea, mis vidas. y uno dice, unos van por la comida, otros van por la palabra, otros van por los juegos. A final de cuentas van por algo, ¿no? Pero el estar Pero van, es lo importante. Exactamente. Pero están ahí, ¿no? Y en lo físico hacemos eso, y también les hacemos un chequeo de su cuerpo físico por si están enfermos. Entonces hay niños que a veces tienen algún problema de enfermedad, entonces nosotros les ayudamos con medicamentos, los mandamos a algún médico. Si hay que hacer alguna cirugía, los llevamos también para que el médico los trate, la cirugía, todo eso. Bueno, nada más así como testimonio, tenemos un jovencito ahorita ya, él a los 7 años, le hicieron una operación, una cirugía de corazón abierto. Le destaparon las 4, se me olvida el nombre. Válvulas, ¿no? Válvulas, exacto, en la Ciudad de México. Entonces lo llevamos allá, estuvimos con él, siempre estamos con ellos, y hoy ya tiene 15, ¿no? Sí, ya va a cumplir 15. 15 años va a cumplir. Wow. Y es una bendición, ¿no? Porque lo que sus padres no hubieran podido pagar, Dios a través del CDI hizo ese milagro, ¿no? Totalmente. Entonces, en cuanto a lo físico, les checamos también la vista para ver que estén bien. Si les hacen falta lentes, les compramos lentes. Y en lo físico es un trabajal, ¿no? Es un trabajal. Hay que su talla, su peso. Si está desnutrido, le ayudamos para que pueda recuperarse. Y si está pasadito, pues también le ayudamos, ¿no? Con la nutrióloga para que pueda también, Voy a ir. No me adoptan en el CDI. Sí, se trata de eso, ¿no? Y también trabajamos lo espiritual. Lo espiritual es pues lo que ustedes conocen, enseñarles la Biblia, la palabra, enseñarles principios, inspirarlos por medio del Espíritu Santo a que son especiales. No importa la condición en la cual estén, no importa si hay pobreza, no nada, tratar de cambiarles el chip
a cada niño, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, ese es el Centro de Desarrollo Integral y trabajamos con estos niños. Actualmente tenemos alrededor de unos 600 niños, yo creo, porque ya tenemos extensiones. De los que tenemos en Nogales, que es la sede, ya tenemos una extensión en Río Blanco de 90 niños. Tenemos una extensión en Campanario, que igual es de 78, 80 niños. En Aculcingo, que tenemos ahorita ya 60. Y en Xochocotla, que tenemos 65 niños. Wow. Y en Nogales, que ahí sí tenemos 220 niños. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo cuántos sirven ahí? O sea, ¿cómo cuántas personas están ahí? En Nogales y Campanario tenemos alrededor de 65 personas. Y en Río Blanco tenemos 17 personas. En Aculcingo tenemos 14 personas. Y en Xochocotla tenemos 13 personas. Pregunta, ¿y son voluntarios o son gente de la iglesia? ¿Son voluntarios o gente de la iglesia? Las dos cosas. De la iglesia y voluntarios. Wow. Sí, está loco porque entran, perdón que me meta. Sí, ¿no? Adelante. Pero está increíble porque, o sea, es gente de la iglesia que hacemos, pues, mi papá hace la invitación, ¿no? Que quien quiere animarse a trabajar con los niños y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay otros chavos, otras personas que han escuchado del proyecto, que han visto y quieren entrar, o amigos de los que están aquí en la iglesia sirviendo, les platican qué hacemos, platicamos qué hacemos los sábados, entonces, oye, qué padre, ¿puedo ir? Y así varios han llegado, ¿va? Entonces, sin conocer de Cristo, sin ir a una iglesia, entonces llegan a apoyar como voluntarios. Y se quedan. Y se quedan. Ya está Jehová dentro con la Biblia. Véngase para acá. A ver, lo vamos a anotar en el libro. ¿Cómo dices que te llamas? A ver. Sí, de hecho, el grupo donde Jehú atiende, ahora que está yendo a la universidad los sábados, pues ya no puede apoyar. Pero llegó un muchacho nuevecito y quiso ayudar y me dijo, oye, ¿dónde puedo ayudar? Yo quiero. Él no era cristiano ni nada. Entonces le dije, mira, pues te voy a mandar con Jehú. Y entonces le digo a Jehú, disipúlalo ahí, le digo, a ver si se queda, ¿no? 2 semanas estuve nada más. Sí, porque él estudia en Puebla. Entonces, imagínate. Pero fíjate qué impresionante es Dios con las personas. Porque él empezó a ir y se enamoró de eso. Jehú le empezó a dar discipulado y todo, y que se bautiza. Fíjate, así, tras. Y entonces, él está estudiando en Puebla, y mira, cada 8 días, él viene desde Puebla hasta acá para estar con su grupo de niños. Wow. O sea, es impresionante. Increíble. Todo esto dices, híjole, o sea, increíble. No, porque te digo, a veces tienes personas de mucho tiempo en la iglesia y nada más no. Pero la gente nueva llega, se enamora y tú los ves trabajando increíblemente. Entonces, este trabajo de niños de verdad también es atractivo para muchas personas. Y cuando empiezan a trabajar en ellos, se quedan. ¿No? Sí, así es. Yo la verdad, yo sí traía como que esa espinita, porque a mí me gusta mucho el estar con niños, el convivir con niños. Por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia católica, como líder de jóvenes, a los jóvenes se encargaban atender a los niños de comunidades. Y para mí el Día del Niño, Navidad, Día de Reyes eran los mejores días, porque era, por ejemplo, es Día del Niño, pero empiezas 3 días antes, el mero día y terminas 3 días después, porque hay que celebrarle a todas las comunidades. Y era una semana que para mí era una semana de puedo llegar cansado 5 de la mañana y a las 6 tengo que estar de nuevo en comunidad, pero pues estoy con los niños y como que eso mismo como que te retroalimenta la energía. Y sí, cuando me enteré que ustedes trabajan con niños, dije, quiero saber cómo es, pues, o sea, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, porque es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, o sea, el jugar con niños, el tratarlos, el atenderlos, el poderles explicar algo que tal vez ellos no entiendan y que te digan, oye, pero esto, ¿por qué es así? Sí, es como de que, digo, son tan inocentes y tan lindos a la vez. Sí, los puedes formar. Exacto. Sí. Yo cuando estaba en la católica igual me fui de misiones, ahí como por donde está la piedra, allá en Chiapas, cerca de Tapachula,
y yo me acuerdo que a nosotros éramos como un grupo de unos 12 tal vez que fuimos de misiones, y entonces a mí me tocaba dar la clase. Mm. Yo me acuerdo que a mí me tocaba dar la clase y yo llevé impreso un libro, llevamos un buen de copias y los niños era como que todo el tiempo querían estar ahí, o sea, todo el tiempo. Hacían alguna actividad y en lugar de quedársela a ellos, yo me acuerdo que me traje, porque fue por lo de Semana Santa, un buen de cruces de los niños que me daban. Y de verdad que verlos a ellos, cómo es que te buscan, cómo es que, o sea, tantito les das una cosita y es aprender, ¿no? Cómo ellos también, cositas tan sencillas, ellos lo valoran y a veces uno dice, ay, no, hombre, X, déjalo, o sea, yo siento que uno siempre va a aprender de los niños. Aquí en la iglesia a la que voy tienen una fundación y también, por ejemplo, tienen el área de educación especial y todo, o sea, la verdad es un apoyo increíble a los niños y yo donde sirvo es igual el área de niños. Y Ah, entonces ver lo que yo siempre he escuchado es como que cuando son nuevos, los papás también dicen, es que no lo quiero dejar a mi hijo, es que no sé qué. Pero cuando ellos salen, o sea, los niños ni siquiera se acordaron de ellos adentro, sí, precisamente porque los haces sentir como que en casa, ¿no? O sea, los haces sentir claro. bien, los tratas bien, juegas con ellos y todo. Y yo creo que lo increíble es como que también, sí, darle la parte, ¿no? De, como ustedes dicen, o sea, que al final también les enseñan sobre Dios. Y esa es la parte más increíble. Yo me acuerdo que cuando empecé a servir acá en niños, yo dije, tengo que ir algún día a ver qué es todo lo que ustedes hacen por ellos. O Mm, sea, de verdad se me hace tan Cuando increíble gusten. y un gran labor. Próximo año, el Sí. Día del Niño, vamos a andar allá. Porque siento que es el día que más chamba tienen, ¿no? No, fíjate que ¿En serio? nosotros prácticamente es Siempre. parejo, Todo el tiempo. todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, lo que pasa es que como es un centro de desarrollo, Ok, no hay que puedes estar hacerlo con... esporádico, tienes que Ok, hacerlo continuo, continuo, continuo. Y ese es el éxito, que ok. estás continuamente, ¿no? Entonces, casi siempre estás trabajando, estás dando regalos, estás haciendo actividades, estás haciendo el desayuno, Llevando despensas. llevando despensas a las familias, porque no solamente es con el niño, sino también con la familia. Entonces, sí es un trabajo enorme, aparte de que hay un trabajo administrativo. Por ejemplo, nosotros tenemos un, ay, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. Donde están todos los papeles de cada niño. El archivo, ¿no? Un archivo, Archivos. una carpeta donde está, por decir, GU de los Santos, y tenemos su acta de nacimiento, tenemos su cartilla de vacunación, tenemos el INE del Su papá o de la expediente. mamá, todo exacto, un Expediente. expediente completo de cada niño. Entonces, imagínate, o sea, a nosotros nos dicen el niño tal y le ponemos un número. Ok. Entonces ya sabes, aquí Ok. la carpeta la bajas y ahí van todos sus trabajos que hacen. ¿Por qué? Porque los graduamos a los 22 años. Todo niño que entra de 3 años, nuestra meta es que se gradúe hasta los 22 años, que sea un buen cristiano, que se quede en la iglesia sirviendo. Wow. Ese es el punto. Lógicamente es muy difícil, pero no imposible. ¿Conociste ahora a Axel Naman? Ajá, ¿No, sí. Sergio? Sí, sí, Ah, sí. bueno, él es un niño graduado. ¿En Ya es serio? Wow, ¿sí? qué padre. Por ejemplo, Oh. Juan, el que ahora es novio de Joana, él es graduado de ahí, ¿El qué, Sí. pastor? de CDI, el amigo de Joana. El idóneo de Joan. Entonces, ¿Por qué será que todos los pastores son así? ¿cómo? El pastor Israel de México es, Ajá. es igual que usted con su hija y su novio. Ah, ¿qué pasó? O sea, ¿de qué dicen? Su novio. Bueno, Estamos pues su hablando en amigo lengua, ese. somos espirituales. Ah, bueno. Yo no digo nada. Ok. Pero, o sea, el Ay, programa nos lleva a eso, a que a los 22 años se puedan graduar o si se gradúan antes, puedan salir con un oficio, Ok. ya sea repostería, carpintería, electricidad, todo ese tipo de cosas.
para que Ok, se puedan ayudar en la vida. ok. Está padre, ¿no? Sí, 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 está padre. bastante Yo padre, la creo, verdad. mi cabeza explota porque digo, wow, cuántos niños, cómo todo inició, por lo que inició también, o sea, es increíble ver cómo han crecido. Es increíble, la verdad. Sí, es un trabajo fuerte, a veces hasta cansado, pero te da mucha satisfacción. Yo, como todos son voluntarios, yo les digo, mi trabajo es pagarles con un salario moral. Y ese es el que le digo, Jehú, muchas gracias por trabajar con los niños. Sin ti no podríamos hacer este trabajo. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y gracias por estar trabajando con estos niños. Eso es lo Ok. que yo hago, O ¿no? sea, es que sí, Animar a prácticamente son cada maestro. voluntarios, ¿verdad? Todos son voluntarios. No hay No que diga, no reciben voy ningún porque pago. voy por un pago, o sea, wow. Sí, sí, no, no, no. Y incluso muchas veces ellos ponen Wow. para darles a los niños y Sí. todo eso. O sea, hicimos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de Samaritan Purse, No, yo de no. Festiniños, No. No. ¿no? Ese es un programa de Estados Unidos de Billy Graham, que ya falleció, y quedó su hijo Franklin Graham. Entonces, cada diciembre ellos tienen un programa que se llama Niño de la Navidad. Entonces, una cajita de zapatos que tiene un valor aproximado de 300 pesos y trae juguetitos de esos chiquitos, ¿no? Calcetines, una camisetita, de acuerdo a las edades. Ok. Entonces, yo estuve como coordinador con ese proyecto, pero después nos separamos y entonces nosotros empezamos a hacer la cajita que viene del corazón como iglesia. Entonces, Joana hizo todo el diseño y todo. Y entonces invitamos a la iglesia y a personas que quisieran aportar 300 pesos si estaban fuera de la ciudad para hacer una cajita. Esa cajita se les entrega a los niños. Entonces, es cuando la abren, wow, no sabes, es una locura. Tú tomas fotos de los niños sorprendidos. ¡Ah, mira esto! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! O sea, es increíble, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo presentamos en la iglesia dijo sí, y hicieron 10 cajitas, 5 cajitas, los mismos maestros hicieron sus cajitas. Entonces, enamoras a las personas del trabajo que se realiza y ves la satisfacción, ¿no? Cuando ven a los niños, a los jovencitos que están en la iglesia, que están sirviendo, que están llegando sus papás, que están llegando sus mamás. Entonces sí, es un trabajo muy fuerte, pero te da mucha satisfacción, de verdad. Y de verdad yo doy gracias a Dios por todos los voluntarios que en la iglesia se levantaron. Algunos permanecen, otros ya pues emigraron. Los que eran jóvenes pues se casaron, ¿no? Están en otras ciudades. Pero siempre Dios, mira, está levantando, levantando. La gente llega, ve el proyecto, empieza a trabajar. Y la verdad que es una bendición. Wow. Qué padre, pastor, qué padre, qué bonito. Ujú. Y qué bonito, igual que usted dijo desde un inicio, ¿no? El tener esa convicción de que yo acepto a los niños cuando se lo propusieron. Y sí, pero si le damos un seguimiento y es un seguimiento que no se ha cansado usted porque buscó la manera de cómo buscar recursos para los niños, o sea, no fue de que seguimiento y ya, bueno, yo ocupo 140, nada, pues tengo 70, o sea, no se quedó sentado, le buscó y ahorita a ver, imagino que su corazón se alegra de decir, tenía 70 y ahora tengo casi 600, 200 niños y todo lo que se Sí. les puede buscar, si es trabajo, si es labor, pero la recompensa, creo yo, ¿no? El ver un niño como se dice, graduado, que a veces no, es difícil, pero no imposible. O sea, sí es como que una gran alegría para usted, me imagino, por todo el transcurso y todo el trabajo y todo lo que lleva ese graduado como usted, ¿no? Sí, 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 la verdad es una satisfacción enorme poder ver a todos esos jovencitos que, bueno, los vi de niños, o sea, todo su transitar de adolescentes con sus bajas y altas, ¿no? Que de repente ya no quiero ir, que ya no quiero, que por esto, que por lo otro, y estarlos animando, sigue viniendo, no te quedes, hay que echarle ganas y todo eso, y lograr que lleguen a esa edad y estudiar una carrera, porque ese es el propósito de animarle, de no te quedes,
de que no digas no tengo dinero, mis papás no tienen para darme, no, sino motivarlos. Si no hay, bueno, vamos a buscar por acá, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro. Entonces, es todo algo, es algo completo, ¿no? A veces nos enfocamos mucho solo en lo espiritual, ¿no? Yo siempre digo eso. A veces viene alguien con una necesidad y le dices, sí, pues voy a orar por ti, ¿no? Y oras por él, pero no le das algo más, que a lo mejor lo que necesita es que le enseñes a poder trabajar o le destapes un poco la mente, porque a veces solamente necesitan eso, aparte de una oración. La oración es buena, pero ¿por qué no enseñarles un poco más, no? Para que Dios pueda bendecir sus vidas, ¿no? Alguien apenas me decía, es que la cosecha está lista, pastor, y que no sé qué, y me decía, y yo le decía, pues la cosecha siempre ha estado ahí lista, pero hay que trabajarla antes para poder cosechar. Entonces, a veces es muy fácil, ¿no? Querer, tener, recoger, llevar y eso, pero el sacrificio nadie lo quiere, ¿no? O sea, quieren una cruz sin espinas. Y no es así. Yo pienso que no es así. Hay que trabajar, dice Isabel, debemos hacer esto nuestra causa. Y a mí me encanta eso, ¿no? Y para nosotros nuestra causa es los niños, los hombres, las mujeres, los jóvenes. O sea, integral. La iglesia tiene que ser integral, pienso yo, ¿no? Porque todos debemos tener un espacio. Entonces, para nosotros, pues ha sido una bendición este trabajo con los niños. Y la verdad, yo sí animo siempre a las iglesias, a los amigos, a que trabajen con niños, ¿no? Fíjate que para que un ministerio de niños en una iglesia crezca, tienes que invertirle el 80% de las finanzas que entran a la iglesia. Wow. Y el 20% a la gente adulta. ¿Por qué? Los salones de los niños deben ser lo mejor que tú tengas. Sí. Definitivamente. Los más bonitos. Los baños. Así sean de lámina, pero bonitos, pintaditos, con algo. No importa que sean, por ejemplo, en Xochocotla son comunidades. Y ahí las casitas son de madera. Pero les decimos, miren, hay que hacerla acá, hay que pintarla, háganlo atractivo. Imagínate, si no al niño le va a gustar. Y el padre cuando llega y ve, dice, wow, ¿cómo no va a querer estar aquí en lugar de estar en mi casa, no? Entonces, lógicamente también viene un cambio de mentalidad para el padre. Entonces, a veces se le quiere invertir más a los adultos y está bien, ¿no? Pero a los niños tú los vas formando de tal forma que se vuelven una fuerza cuando son jóvenes, una fuerza increíble en la iglesia. Los coaching de iglesias, cuando llegan a una iglesia, la miden por cuántos jóvenes y adolescentes tienen y en qué lugar se sientan. Ahí ven la fuerza de una iglesia. Entonces, sí es interesante, ¿no? El trabajo con niños, la verdad, es muy, muy bueno, ¿no? Bueno, pues aquí está Jehú. ¿Qué más trabajo que Jehú dice? Sí. De hecho, lo que le iba a decir es que aparte del trabajo que hacen, o sea, qué increíble que toda la familia esté apoyando en esa causa también. Sí. Porque puede ser que muchas veces las familias, a pesar de que los papás sean pastores, no toda está involucrada como en algo a la comunidad y qué padre ver que ustedes como familia están juntos. Sí, sí, nosotros siempre estamos así juntos en todo. En todo. Si hay de mujeres que está encargada la pastora Ketita, todos ahí. Si es con hombres, los hombres vamos para allá, ¿no? Entonces siempre estamos involucrados en ello. A ellos nosotros les hemos enseñado que lo más importante en su vida tiene que ser Dios y servir a la gente. A veces ellos, cuando eran más pequeños, de repente tenían tarea y decían, pues es que tengo tarea y me voy a quedar. Le digo, no, nos vamos a la iglesia y al regreso, aunque te desveles, ahí haces la tarea. Y aún sigue siendo así. Y sigue siendo así. Con Joana, con todos. No, no es por elección. Sí, ellos lo saben. O sea, hoy
yo no tengo que decirles nada, ¿no? Ellos saben cuál es su prioridad, porque yo les digo, la bendición viene de ahí viene la bendición. Y él lo ha constatado, ¿verdad? Porque inclusive luego ha tenido exámenes y eso, y de repente dice, es que no hice Dios. Y Dios lo ha favorecido que hasta sale mejor, creo. Sí, la verdad. Pero sí, siempre hay que medir prioridades, ¿no? Y es lo que mi esposa y yo hemos tratado de enseñarles a ellos. Yo siempre les digo, mi meta es que un día ellos, ¿ustedes conocieron al personaje Topollillo? Sí. ¿Sí? Sí. Topollillo cantaba una canción que decía, yo quiero ser como mi papá. Y yo les digo a ellos, la meta que yo quiero un día lograr y escuchar es que ellos digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Entonces, nos preocupamos por darle el ejemplo a ellos, que ellos no tengan que decir, no, es que mi papá esto, es que mi papá lo, no, sino que vean real el ejemplo, ¿no? Y así con todos los muchachos, los jóvenes de la iglesia, yo siempre les digo, pueden llegar a la casa cuando quieran y que ustedes me conozcan como yo soy. O sea, que sepan que no solamente soy el predicador, el pastor y hagan así como que, wow, ¿no? No, sino vean que también me enojo, que también me pongo triste, que también de repente levanto la voz, o sea, ¿Qué es soy persona, pues? ¿no? O sea, yo quiero ser transparente, le digo, no quiero que vean a alguien, ay, no. Y eso es lo que le digo también a ellos, ¿no? Que sí, es importante que las generaciones puedan ver eso, ¿no? No solo Sí. escucharlo, sino verlo. Sí, y es que yo Ya- creo, por ejemplo, en la generación como Leti o la mía de jóvenes, no tanto de niños a la sociedad que como de jóvenes, el que nos impide a veces llegar un poco a la iglesia es como que esa parte, ¿no? Que hay lugares en los cuales te dicen, yo soy el pastor, soy el predicador y me conoces nada más así, y ya no sabes más, o sea, ahí dices, bueno, y esta persona que no tiene sentimientos, no vive, Ujú. no tiene vida aparte de, y si es como que dices, pues si es así, nada más así, la verdad como que no te llama. Pero cuando conoces a un pastor, un predicador que te muestra esa faceta de te enseño, te disipulo, te oriento, pero también tengo mi vida, también siento, también pienso, también sufro, también lloro, también me alegro. Es como decir, ok, estamos en el mismo ámbito, nomás el entendimiento es el diferente y yo quiero tener ese entendimiento y ahí es donde buscas de eso, ¿no? De decir, quiero ir porque quiero que me ayude a tener ese entendimiento, ¿no? Cierto. Yo algo que, por ejemplo, siempre digo, yo cuando, pues antes de ir a la iglesia, yo me empecé a llevar con Rox. Entonces yo por eso todo el tiempo, yo no, o sea, yo no le digo pastora porque yo siempre le digo, es que Rox, tú fuiste mi amiga antes, o sea, y por ejemplo, a pesar de que yo sabía que ella era pastora, la confianza que a mí me... Espérenme, se va a descargar mi compu. Chale. 5, 4. Aquí le corta, Sergio. No. Ahí está. No. La confianza, por ejemplo, que ella me da, que es como que es transparente en todos los sentidos, y ya después saberla que se convirtiera en mi pastora, o sea, fue como de wow, y yo siempre le digo, o sea, gracias por siempre estar para mí, ¿sabes? O sea, porque a pesar de ser mi pastora, o sea, tú has estado siempre, me has conocido, pues porque yo antes dije, yo jamás me imaginé que iba a ir a la iglesia. Y le contaba pues como de, no, hombre, es que cuando yo, o sea, ella literal conoce muchísimas cosas de mí y también lo veo, por ejemplo, con Isabel, o sea, la conozco en todas sus facetas y es increíble porque tenemos que entender que también son seres humanos, ¿no? Y creo que conocer esa parte también te da la confianza de saber, o sea, cómo es, em, cómo es que se quitan de repente el ser pastor, el ser profeta y todo, y se vuelve humano como uno mismo, ¿no? Todo el tiempo va a ser. Yo, por ejemplo, algo que siempre decimos mi sobrina y yo, es que la primera vez que los conocimos, que fue en el primer aniversario, nosotros decíamos, no, hombre, es que esa familia se ve siempre bien feliz y todos son bien felices y esto. Y vuelve a ser el aniversario. Y mi sobrina y yo, le digo, es que no inventes, o sea, le digo, Joana, Jehu, todos ellos se ven que son bien felices. Y una vez platicando y estábamos de,
¿qué pareja crees tú que se ve así que sonríe todo el tiempo? Y nosotras dos, sí, los pastores de Veracruz. Y, o sea, y es padrísimo porque yo sé que no, o sea, no es fácil, o sea, obviamente tener un matrimonio, una familia y todo, y que se vean así, de verdad que yo creo que no he visto ninguna familia tan padre como se ven ustedes, o sea, transmiten una paz, una felicidad, y yo sí he dicho como de, wow, yo quisiera que mi familia como ustedes, o sea, de verdad que es increíble, y no es he pensado y varios concordamos con eso. Que así sea. Que sí sea. Sí, amén. Amén. Sí, sí. Sí, es No, muy sí. padre. No, Y sí, sí, fíjense los veo que sonrientes todo el tiempo. yo pienso que uno decide. ¿Tú decides ser feliz o decides ser infeliz? ¿No? O sea, a pesar de todas las circunstancias, pero sí es un aprendizaje que tú vas poco a poco entendiendo para poder enfrentar cualquier circunstancia que no te haga decaer, ¿no? Porque podemos tener preocupaciones, pero eso no quiere decir que mi estado de ánimo tenga que cambiar, ¿no? Sino cuando conoces a Dios sabes que tienes un Dios. Y si tú te empiezas a poner en otro plan, pues entonces, ¿cómo poder decir que tenemos un gran Dios, no? Pero se va aprendiendo. Yo siempre he creído que todo esto es aprendizaje todos los días. Vamos aprendiendo. Hoy ustedes me ven sonriendo, mi familia y todo, pero yo no era así. O sea, no era así para nada. ¿Sabes cómo le decían a mi esposa cuando yo llegaba por ella a su trabajo? Le ¿Cómo? decían, ahí viene el diablo. De verdad. Miren, Wow. por esto, porque siempre se me ve mi cara así dura, fuerte, ¿no? Pero fui aprendiendo a sonreír, a disfrutar la vida, a disfrutar a mis hijos, a mi esposa. Y eso es bien importante, o sea, en la vida del cristiano es muy importante aprender a ser feliz, a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Porque te das cuenta que la felicidad pues no te la da el dinero, la felicidad no te da a veces tener el supernovio, ¿no? La felicidad, o sea, no, o sea, tú decides ser feliz y punto, y basta, ¿no? Y ya, pero sí, es aprendizaje, es aprendizaje. Y todos vamos aprendiendo. Sí. Yo aprendo de ustedes quizá aprendan de nosotros, pero todos aprendemos, todo es aprendizaje. Aprendo de un niño, fíjense, yo aprendo de los niños. Yo llego a el CDI y todos me dicen, director, porque así me dicen, director. Otros me dicen, pastor. Otros dicen, ah, él es mi amigo, él es mi amigo. Entonces, tú disfrutas todo. Entonces, sí, sí es importante eso, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Ujú. Wow. Me dicen Maeta. Ajá. Sí. Maeta. Ah, es impresionante. Chamaco, venga. No. Ay, no. Pues, Pues ¿tienes ustedes algo dicen. más que preguntar? Yo quiero ir a ver qué onda con los niños, de verdad. Dan Sí, ganas aparte de... siento como que Dios en mí está poniendo mucho el área de los niños. Mm, Y es guau, o sea, definitivamente quiero, o sea, quiero de verdad como que no experimentar, sino, ¿cómo se puede decir? Pues sí sería no experimentar la palabra, como estar en esa parte, o sea, ver qué hay detrás de todo, los diferentes, de las maneras diferentes que puedo apoyar a los niños y todo. Ujú. Andamos como que ahí viendo qué onda, Eh, pero sí. qué Yo bueno. tengo una duda, tengo una duda. Cuando usted ya como que lo que nos contó del encuentro que tuvo en la iglesia y ya cuando empezó a servir, para ese momento ustedes ya tenían alguno de sus hijos. Sí, a Joana. A Joana. A Joana, sí, tenía ya 3 años. Sí, ya. De hecho, te digo, tuve que ir aprendiendo porque, por ejemplo, yo a mis hijos nunca les he pegado.
Nunca les he puesto Sí. la mano encima, ni con cinturón, con nada. Y aquí Confirmo, está. confirmo. Nunca. Nunca. Fíjate que mi primer error con Joana fue que pues era una bebé y era niña. Y una ocasión yo quise levantarle la voz. Y fue la única vez. Y mi esposa me dijo, creo que estás incurriendo en educar a Joana como te educó tu papá. Fueron las palabras que me dijo mi esposa. Y vine a una reflexión y dije, sí es cierto, estoy como que imitando lo que mi papá hacía conmigo. Y yo dije un día, cuando yo tenga mis hijos, nunca los voy a tratar así. Mm. Y esas palabras que Tita puso aquí en mi corazón me golpearon tanto que dije, no, no debe ser así. Y desde ahí yo me propuse nunca levantarle la mano a mis hijos, a ninguno. Y a la fecha, jamás, solo hablo, platico con ellos y todo eso. Pero sí, cuando yo empecé en el servicio, era con Joana. Entonces a Joana la llevamos para acá, la llevamos para allá, a todos lados. Y bueno, tardaron 9 años en que llegó Jehú. Entonces imagínense, después de que ya, entre comillas, teníamos una vida hecha, porque pues ya Joana tenía 9 años, viene Jehú y era volver a comenzar otra vez. Sí. ¿No? Y luego Claro. Esdras, híjole, hermano, ¿no? Porque ellos son milagros, pues, porque Sí. Ketita no podía tener hijos. Desde que nos casamos sabíamos que no podíamos. Y Dios nos regaló a Joana. Y Joana fue de 7 meses. Entonces, Joana Wow. prácticamente Milagro. todo el embarazo, o sea que no iba a poder lograrse. Y a los 7 meses nació. Fue un milagro. Por eso le pusimos Joana, regalo de Dios. Wow. ¿Sí? Wow. Y ya después a los 9 años viene Jehú y es de 8 meses él. También así con ese detalle de que sí, que no. Y luego viene Esdras y él sí es de 9 meses. Por orden nacimos. Así casi vienen así 7, de- 8 y Por 9. orden, sí, sí, sí. Ajá, Wow. así. Entonces sí son una bendición. Son una bendición. Y a Jehú le pusimos el nombre porque fíjate que en un congreso, una mujer profeta, era un congreso como de 5,000 personas. Entonces llamó a mi esposa y que le dice, hay 2 naciones en tu vientre. Y mi esposa me dice, pero ¿cuáles? Y de por sí no puedo tener hijos, ya cuántos años han pasado, ¿no? Y entonces dentro de las enseñanzas hablaron sobre Jehú y sobre Esdras. Entonces cuando pasan, creo que 2 o 3 años y vienen ellos, o sea, viene Jehú, dijimos, no, pues la palabra, nos acordamos, pues le pusimos Jehú. Y luego viene Esdras, no, pues también nos habían dicho esos nombres, no, pues Esdras, ¿no? Y así fue como les pusimos los nombres a ellos. Sí. Pero sí, pero en el servicio a Dios, ellos han estado con nosotros siempre, 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 siempre. Sí. Y ahí van. Ahí vamos. Vamos mejorando. Sí, sí, sí. Ustedes me dicen, ¿qué más? Aprendiendo cada día. Sí, sí, Sí. claro. Sí, sí, sí. Está padre porque es curioso porque, o sea, cuando llega Joana es en una etapa de tu vida, bueno, en una etapa de la vida de mi papá, ¿no? En ese, que todavía está en ese proceso de encontrarse con Dios, de empezar a servir, de cambiar su forma de ser. Luego llego yo y otra etapa de su vida en la que, Ujú. bueno, es la etapa en la que deja el trabajo del Seguro Social Sí. y empieza a ayudar a mi abuelo, al pastor Joel. Y es otra etapa porque, bueno, viéndolo de otro lado, pues ya no hay un ingreso económico como el de antes, está solo sirviendo a mi abuelo y el servir es servir, o sea, sin sueldo, sin nada, o sea, mi papá por amor sirviendo porque diciendo, bueno, voy a servir al pastor Joel y ese tipo de Al cosas. suegrazo. Ajá, entonces, al suegrazo, entonces ya no había como que tampoco un ingreso económico como el esperado y luego llega Esdras 2 años después, que es otra situación muy diferente, que es muy cortita, ¿no? Pero es otra etapa de la vida, pues, de mis papás en su etapa como matrimonio, como familia y todo eso. Se cambiaron de casas como ¿cuántas veces? Como 5 veces. Como 5 veces moviéndose de casa en casa y Wow.
y hasta ahorita en la que estamos, gracias a Dios, ¿no? Pero yo la verdad admiro mucho la vida de mi papá. O bueno, qué padre que quisieras es escuchar esa parte porque me gusta mucho cada vez que la platica. O sea, he escuchado su historia, sus anécdotas, cómo era de joven, cómo era antes de que yo naciera, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que no me canso de escuchar todo lo que platica porque en verdad es increíble cómo Dios, a través de la vida de mi papá, de mi mamá y todos ellos, pues yo puedo ver la grandeza de Dios en sus vidas y que Dios es real, que Él te ayuda a mejorar, y no solo eso, sino que te bendice por el trabajo que tú le entregas, ¿no? Por tu corazón, él tiene un dicho que me gusta mucho, que una vez le preguntaban, ¿no? ¿Y cuál es tu ministerio, Juan? ¿No? Cuando estaba acompañando a mi abuelo, ¿no? Y él dice, y es así. Y dice, todo lo que mis manos puedan hacer es mi ministerio, es mi servicio. Wow. Todo lo que yo pueda hacer para Dios, ese es mi ministerio, eso es a lo que yo me dedico. Entonces, esas palabras la verdad que me han marcado mucho porque yo digo, bueno, sí, o sea, es la verdad. O sea, todo lo que uno puede hacer es importante para el reino, que no importa si no importa si estudiaste esto, si sabes hacer el otro, todo lo que tú has aprendido te puede ayudar para servir, para entregárselo a Dios y Él te recompensa y Él te bendice, así como nosotros, ¿no? Porque la verdad, la vida que tenemos, no hay explicación para el tipo de vida que tenemos, todo ha sido por Dios, o sea, todo nos lo ha dado Él. Y la vida de él, la vida de mi mamá, la de nosotros es un ejemplo enorme de todo eso. Entonces, la verdad, nunca me canso de escuchar cada vez que nos platica esto y pues qué padre. Y me gusta que podamos, o sea, ustedes y todos los que nos están viendo o escuchando en el audio, pues puedan aprender un poquito de todo lo que estamos escuchando, ¿no? Que cómo Dios puede actuar en una persona y cómo podemos tomarlo como inspiración o como un referente de que sí se puede servir a Dios, ¿no? Que sí podemos entregarnos completamente a Él y que Él nunca nos deja y al contrario nos recompensa, ¿no? De maneras que uno no puede imaginarse, ¿no? Wow. Sí, Sí, claro, es entender igual que, o sea, yo creo que a veces te nace como el servir y luego no sabes en dónde. Y es como de, bueno, o sea, quiero servir, pero no sé en dónde, pero pues también ustedes pueden buscar las diferentes áreas en las que puede servir, o sea, niños, damas, hombres, jóvenes, hay demasiados lugares, demasiados lugares donde puedes estar sirviendo, porque la verdad que si de por sí hay bendición, cuando le das a los demás, es cuando de verdad empiezan a llegar, ¿no? Porque yo creo que, o sea, no se imaginan ustedes no seguir haciendo lo de los niños, ¿no? O sea, ¿cómo sería su vida? Sería algo, ¿qué onda, no? O sea, y qué padre que haya personas como ustedes que se aventaron. Y más que nada, usted, pastor, que se aventó y que dijo, a ver, yo voy a conseguir a los niños porque los voy a conseguir. Y inició como algo para poder tener el proyecto y sin pensar tal vez cuántos niños iban a estar después, a cuántas familias iban a bendecir, porque como usted dice, no solamente es los niños, es también la familia y las personas que están alrededor de esas familias, ¿no? Porque si ellos empiezan a ver, o los niños simple y sencillamente, o sea, empiezan a ver, oye, no sé, su amiguito empieza a ver cómo se comporta y todo, quiere adaptar, quiere hacer lo mismo que él hace, entonces ya no solo bendijeron a una persona, ¿no? Sino ya a dos, y eso es como que lo más padre, ver cómo la fe y cómo todo lo que tú enseñas, mientras sean con buenos principios, vas cambiando una generación y ellas son la nueva, ¿no? Son el futuro de lo que vamos a tener y qué padre que ustedes puedan hacer esto por ellos. Definitivamente. sí, sí, sí. No, pues les animamos a que puedan ustedes seguir sirviendo en el área que estén. Alguien dijo por ahí que a veces la gente en una iglesia no sirve porque no le dices qué hacer. Entonces, es bien importante lo que tú decías. En la iglesia siempre va a haber lugar para servir. Hay mucho por hacer. El pastor Joel siempre dice, en la iglesia siempre la bolsa de trabajo está abierta. Entonces, solo tienes que encontrar el poder servir. Cuando yo empecé a servir, Sí. yo me enamoré de todo eso. Y por muchos años
Yo no tuve un sueldo, no tuve nada, solo la bendición de Dios. Por muchos años, hasta hace 2 años, yo creo, que empecé a poder yo recibir algo de la congregación. Pero de ahí en fuera, lo que dice Jehú, todo Dios lo ha puesto en nuestras manos. Una frase que Dios me regaló fue: mientras tú te preocupes por los demás, yo me preocupo por ti y por los tuyos. Así Y es. esa se me quedó grabada aquí. Y siempre Dios se ha preocupado por mis hijos y por mi esposa y por mí. Entonces, servir a Dios es el mejor trabajo que puedes tener. Dijera Isabel, no lo haces por dinero, porque el dinero es una recompensa de parte de Dios y del servicio que tú haces, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enamora, eso es lo que nos tiene bien. Y aquí estamos siguiendo el trabajo, ¿no? El trabajo que Dios quiere que hagamos. Y ahí estamos. Es una bendición para mí poder platicar esto. Podríamos platicar mucho más, ¿verdad? Hay un montón de cosas, pero a grandes rasgos creo que yo espero que pueda ayudarles a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que el servicio a Dios lo podemos realizar en muchas áreas, no solamente en una plataforma, no solamente predicando en un púlpito, no. El servicio a Dios está en todas partes, aún subiendo sillas y bajando sillas, acomodando sillas, limpiando sillas, levantando un plato, levantando una basura, es servicio a Dios. Así que a mí me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes y de verdad yo creo que lo que están haciendo es de bendición para muchas personas y creo que Dios les va a dar tanta creatividad para poder seguir haciéndolo, bendecir a otros, inspirar a otros y que a un corto tiempo ustedes vean esos resultados. Les agradezco de verdad. No, gracias a usted Están en por... otra Muchas ocasión. gracias a usted. No, pues gracias a usted por aceptar la invitación de decir que ya nos pusimos de acuerdo. No, es que pues sí, pues nos pusimos de acuerdo ya. Con un Mira, iba poco a de pasar cuando presión, Dios mira, con un iba a poco de pasar cuando presión de Dios Homer, quisiera pero que pasara. mira, aquí un saludo para el buen Homer porque metió su cuchara ahí para ponernos de acuerdo. Recuerdo bien esa, el buen acapulqueño Homer, que ya dijo que para la Le boda va a nos gustar a invita. Homer. Homer también tiene una intención así como Leti de trabajar con niños y de hacer una fundación. Me platicó ahora en Acapulco. Pues yo creo que le va a ayudar también a escuchar y ver esto a Homer. Saludos a Homer, el acapulqueño, el que pronto se va a casar. Ya le dijimos Shalom. que nos invite, porque si no, llegamos y le decimos, yo me opongo. ¿Y por qué? Porque no me invitó. Ya tengo amenazado a Homer y a Joana cuando se vaya a casar Joana allá en los años venideros. O me invitas o llego y grito. O llego y grito, yo me opongo. La verdad. Sí se hace eso en las iglesias cristianas. Nunca están en una boda cristiana, fíjate. ¿Eso pasa, no? Sí, también se hace la pregunta. Sí. Sí, se tiene que hacer la pregunta de rigor. Sí, Wow. Sí, sí, también hay que preguntar. así, ahí dice el manual. ¿Habrá alguien que se oponga? Y Yo, creo que sí. ¿por qué? No me invitaron, güey. Ojalá no vayan a imponerse en mi boda. ¿Termina mal? Lo grabamos para YouTube, mira. Ya cuentas tu anecdotario. Broma a Leti. Eh, Ay, no, me muero. No, ya Pero ya, bueno. ya. No hay historia. Pero bueno, chavos, ¿ya vieron el consejo del pastor? Ese consejo, ¿cómo sería? En palabras del pastor, ese consejo les doy porque su amigo Juan el pastor soy. ¿No? Y es un Este gran, vato. y es un gran consejo el servir, porque a veces uno no sabe, ¿no? Uno dice, pues ahí están los que lo hacen siempre, ¿no? Pero a veces una mano extra, una ayuda extra, sí, sí viene y aliviana mucho, bastante a veces a los que están sirviendo. Y pues nada, ¿Leti, algo que quieras agregar? Pues agradecerle al pastor por su tiempo
y por pues bendecirnos, porque siempre aprendemos de todos, Sí. como lo decíamos, y qué padre ver esta área, ¿no? Esto que no lo vemos en cualquier persona, no lo vemos en cualquier pastor, no lo vemos en cualquiera, y saber cómo se maneja y cómo es todo lo que hacen es increíble. Y pues muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. No sé, Jehú, ¿quieres decir algo? No, pues, Ese es mi nada, papá. este es mi papá, ya lo conocieron. Pues nada, De ahí vengo. ahí vengo. También. No, ni Soy- se parecen casi nada. no, nos parecemos ¿cómo se llama? En carácter y en apellido, pero ahí vamos. Bueno, pues nada, pues solo darte las gracias, papá, por estar aquí con nosotros. Nos bendice mucho tu vida, nos bendice mucho lo que nos cuentas siempre y pues espero que a ti que hayas visto, que hayas escuchado esto, espero que algo de lo que hayas escuchado, de lo que hayamos platicado, te pueda ayudar, que te inspire a poder conocer más de Dios, a servir y pues nada, yo creo que eso sería todo. Bueno, chavos, así que no olviden, pueden vernos por el canal de YouTube, escucharnos por Spotify, escucharnos por Google Podcast, por Apple Podcast, por Anchor, por Radio Pública y no me acuerdo cuáles otras está a propósito podcast. Pero son como 7 u 8 plataformas en las que estamos, así En que todos lados. en todos lados. Y andamos al millón, como dice Hugo, porque al 100 cualquiera, Quiera. ¿verdad? Eso, así que bueno, nos vemos en el siguiente. Bye. Dios. Adiós, adiós. Ay. Y se marchó. Bye, bye. Lo detuvieras, hermano. Ah.